Buenas noches, este es el último video de la última clase de macroeconomía y aquí vamos a revelar finalmente el secreto de cómo acabar con la inflación. Muy bien, aquí tenemos cómo acabar con la hiperinflación y una de las cosas que alcanzamos a decir en la clase en vivo fue que para poder acabar con la hiperinflación necesitamos tener políticas que estabilicen un país y de esta manera poder eliminar de raíz la hiperinflación o la inflación. Esto necesitamos para ello una combinación especial de políticas económicas, políticas fiscales y políticas monetarias y principalmente que ataquen lo que es el tipo de cambio, el presupuesto fiscal, la oferta monetaria, los sueldos y salarios y los precios. Pero cualquier política va a depender de las respuestas positivas de las familias en cuanto a las expectativas y la confianza. Yo les comentaba en la clase, lástima que se escuchaba muy mal, les ponía el ejemplo de finales de los 80, principios de los 90, en Venezuela, cuando el presidente Carlos Andrés Pérez estaba en su segundo mandato, él tomó una decisión de aumentar el precio de la gasolina. En Venezuela todo subía de precios menos la gasolina. Entonces, ¿era una decisión correcta? Sí. ¿Iba a ayudar al país en ese momento? Sí. Pero ¿qué ocurrió? Ocurrió un estallido social porque la gente no lo tomó de manera positiva. Hubo saqueos, hubo una cantidad de cosas horribles en este país. Incluso eso fue consecuencia de que Carlos Andrés Pérez no pudiera terminar su mandato. O sea, prácticamente hubo un intento de golpe de Estado, o sea, unas consecuencias catastróficas. ¿Qué ocurrió? Desde ese momento nunca más ningún presidente se había atrevido a aumentar el precio de la gasolina hasta que vino esta época de Maduro. ¿Qué hizo Maduro? Maduro creó escasez de gasolina y una vez que creó la escasez, cuando ya no había, durante mucho tiempo no había, entonces la trajo nuevamente, pero con aumento de precio. Si bien las personas no hubo ese estallido social, si bien las personas no estaban conformes, por lo menos estaban satisfechas porque tenían gasolina nuevamente y prácticamente lo aceptaron sin ningún inconveniente. Cuando me refiero a inconveniente, sin ninguna protesta, sin ningún estallido social y todo eso. Entonces, puede ser la mejor política, lo que más le conviene al país, pero si es efectivamente no cuenta con el apoyo de la ciudadanía, entonces prácticamente no puede funcionar. ¿Ok? Una vez dicho todo esto, yo les comentaba hace algunas clases acerca de, le ponía el ejemplo de la torta, ¿no? Para hacer una torta. Yo nunca en mi vida he hecho una torta, pero hay muchas recetas para hacer torta. Y quizás, si yo agarro una receta que sea muy sencilla, puedo hacer una torta y me puede quedar bien. ¿Correcto? Ahora, si yo soy un cocinero experto y nunca he hecho torta, y agarro una receta y hago la torta, con mucha seguridad me va a quedar bien. Entonces, lo mismo ocurre con el tema de la inflación y de la hiperinflación. Lo único que hay que hacer es seguir una receta al pie de la letra para que se pueda cumplir. Vamos a ver qué pasa. Vamos a conocer esta famosa receta. Entonces, cuando estamos en un país con hiperinflación y aplicamos esta receta, o sea, no es que en el primer intento no se puede detener. O sea, pudiera haber un proceso de ensayo y error, porque hay que elegir, digamos, la receta apropiada, ¿no?
como qué cantidad de azúcar, qué cantidad de harina, qué cantidad de agua, no sé, de leche, ¿verdad? Si seguimos comparando con la torta, ¿no? Y una vez que las políticas son implementadas y conseguimos las correctas, es allí cuando la hiperinflación desaparece, pero de un día para otro. Es impresionante. O sea, hay mucha gente que dice, bueno, para que nosotros volvamos a una estabilidad económica tendrán que pasar muchos años. Pues eso es un decir, porque realmente tú puedes aplicar unas políticas económicas y monetarias durante 30 días y ya, listo, suficiente para acabar con la hiperinflación. Así de rápido puede ser, ¿ok? Así que fíjense lo que dice el siguiente punto. Cuando existe dolarización, si se logra ajustar el tipo de cambio con el aumento de los precios, se logra controlar la hiperinflación. Es decir, cuando nosotros mantenemos el tipo de cambio igualado con ese aumento de los precios, entonces allí es el primer paso, ¿no? O sea, en términos generales. Entonces, si hablamos del caso de Venezuela, usualmente existen dos tipos de cambio, el oficial y el paralelo. Y existe una brecha muy grande. Lo primero es devaluar para igualar ambas tasas y luego unificarlas. ¿Okay? Actualmente, supongamos que el día de hoy el dólar oficial está en 11.1, perdón, el dólar paralelo está en 11.1, el dólar oficial está en 9.9. Entonces, lo primero que hay que hacer es llevar el dólar oficial a igualarlo con el dólar paralelo. Eso ha ocurrido en ocasiones anteriores, y no se ha solucionado el problema. Pero resulta que, como estoy diciendo, es una receta lo que hay que hacer. Es una combinación de varias medidas. Con una sola medida no puedes acabar con la hiperinflación. Entonces, si la única medida es igualar las tasas, estás haciendo una medida correcta, pero con eso no haces la torta completa. O sea, yo puedo agarrar, si yo mezclo, no sé, el azúcar con la harina, ¿estoy haciendo torta? Bueno, es uno de los pasos para hacer la torta, pero no la estoy haciendo nada más con ese solo paso. Muy bien, sigamos adelante y fíjense lo que tenemos que hacer. El tipo de cambio se debe llevar a un nivel sostenible, ¿ok? Entonces, primero igualamos el dólar oficial con el dólar paralelo, lo unificamos. ¿Qué significa unificarlo? Si yo tengo el mismo precio del dólar oficial, el dólar paralelo deja de existir, ¿ok? Entonces ahí yo lo estoy unificando, porque tengo una sola tasa, le puedo comprar y vender dólares de tipo oficial a todo el mundo, entonces ya el dólar paralelo deja de tener sentido. Ese sería el primer paso de esta receta. El segundo paso es que el tipo de cambio se debe llevar a un nivel sostenible. ¿Qué significa eso? Llevarlo a un nivel en que el Banco Central pueda defenderse de un ataque especulativo sin que afecten las reservas internacionales. En la actualidad, ya hemos dicho, cuando se empieza a presionar la tasa de cambio, la gente desea comprar más dólares de los que hay disponibles en el mercado. ¿Qué hace el Banco Central? Saca dinero de las reservas internacionales, participa en el mercado y disminuye el precio, las tasas de cambio. Pero en ese momento, ¿quién queda afectada? Las reservas internacionales. ¿Ok? Porque en la actualidad todavía no se ha llegado a ese nivel sostenible. Si nosotros conseguimos ese nivel sostenible, entonces puede haber algún ataque especulativo, puede haber una noticia que pueda ser complicada, pero que al mismo tiempo no afecte tanto el precio.
si nosotros podemos llevar el tipo de cambio a este nivel sostenible. Muy bien, sigamos el siguiente paso. Una vez que tenemos el tipo de cambio estable, vamos a aplicar una política fiscal austera. ¿Qué significa austera? Vamos a tratar de gastar menos. El gasto gubernamental tiene que disminuir. En el caso de Venezuela, tendría PDVSA, por ejemplo, que dejar de dar pérdidas. Tendríamos que tratar de no gastar mucho, por ejemplo, hacer gastos innecesarios. Eso se tendría que reducir. ¿Okay? Una vez que tengamos el tipo de cambio estable, hay que aplicar una política fiscal que reduzca ese déficit fiscal que se está ocasionando con la hiperinflación. Siguiente paso. Para poder ajustar este tipo de cambio, se debe tener unas reservas internacionales determinadas. Si no se tienen, es necesario un préstamo internacional para mantener a corto plazo la estabilización del tipo de cambio. Por ejemplo, fíjense, si hay un ataque especulativo y el Banco Central no tiene dinero, entonces no puede hacer nada y con toda seguridad el tipo de cambio va a aumentar. Pero si hay algún problema de tipo especulativo, hay una compra nerviosa o algo similar, y el Banco Central tiene suficientes reservas internacionales, puede solucionar el problema. Pero si no tiene suficientes reservas internacionales, bueno, es necesario conseguir un préstamo. Ya habíamos hablado en las clases anteriores de cómo se podían pedir préstamos a nivel internacional. ¿Ok? Siguiente paso de la receta. A largo plazo, el tipo de cambio se podrá mantener solamente con una política fiscal de austeridad. Esta política fiscal que habíamos visto en los puntos anteriores tiene que mantenerse a lo largo del tiempo, a largo plazo, para que esto ocurra. ¿Ok? Entonces ya vamos viendo cómo nuestra torta empieza a tomar un poco de forma. ¿Bien? La política fiscal, fíjate, en algún momento, como dice aquí este gráfico, dependiendo de lo que necesita el gobierno, puede ser expansiva o puede ser restrictiva. Nosotros necesitamos una política restrictiva donde se reduzca el gasto público. Bien, sigamos preparando nuestra torta. Vamos a ver qué encontramos. Nuevamente, para que el tipo de cambio se mantenga estable, se debe tomar control del déficit fiscal, o sea, reducirlo. No solamente dejar de gastar, sino poder eliminar el déficit fiscal, eliminando los problemas de presupuesto que son básicos, que fueron los que condujeron inicialmente a la hiperinflación. O sea, en el caso de Venezuela, les repito una vez más, PDVSA tiene que dejar de dar pérdidas, ¿ok? Eso es importante. Entonces, seguimos reforzando nuestra torta, ¿no? Ya esta torta está empezando a ver forma. Ya le estamos dando forma a la torta, ¿no? Siguiente paso. Se debe aumentar entonces la independencia del Banco Central para evitar la presión del gobierno de que imprima papel moneda. Es decir, en otros países el Banco Central es independiente de los gobiernos. Es decir, a veces el presidente dice, necesito que imprimas dinero, pero si el Banco Central es independiente y no acepta esa sugerencia del presidente de la República, entonces allí puede mantenerse esa política fiscal de austeridad que venimos hablando en los puntos anteriores. Bien. Siguiente punto. Los precios de los bienes y servicios que ofrecen las empresas públicas deberán subir y ajustarse a la realidad, eliminando así el déficit de estas empresas estatales. Es decir, en otras palabras,
Si tenemos 2 años que no pagamos luz, hay que sincerarse y pagar la luz. ¿Cuánto hay que pagar de luz? No se puede pagar un bolívar al mes. La luz tiene que pagar lo que realmente vale, lo que realmente consumimos. Lo mismo ocurre con el teléfono, lo mismo ocurre con el agua, ¿verdad? Si a mí me cobran los precios reales del agua y me dan agua todos los días, entonces yo soy capaz de pagar lo que corresponde. Bien, entonces si yo logro que las empresas públicas, los servicios públicos, se ajusten a la realidad, estas empresas van a dejar de dar pérdida y eso va a ser un gasto menos para los gobiernos. Bien, vamos claro hasta aquí. Siguiente punto de la receta. Se deben subir los ingresos tributarios. Esto va a ocurrir cuando los precios domésticos dejen de subir. Y esto va a ocurrir después de estabilizar el tipo de cambio. Como ustedes pueden ver, es una secuencia. Vamos paso a paso. El paso siguiente depende del paso anterior. Entonces, cuando nosotros estabilicemos el tipo de cambio, los precios domésticos dejan de subir y es allí cuando se tienen que aumentar los ingresos tributarios. Entonces, aquí tenemos que ver una relación entre la inflación y la recaudación real de manera inversa. Si logramos bajar la inflación, vamos a lograr aumentar la recaudación de impuestos. Mientras la inflación sea alta, la recaudación de impuestos va a ser muy baja. Ya estamos llegando casi al final de nuestra receta. Debe haber a continuación una reforma tributaria, donde se ofrezca descuentos tributarios por pago anticipados y castigue con multas altas a los pagos atrasados. Es decir, para yo incentivar que las empresas y las personas puedan pagar nuevamente impuestos, bueno, si pagas de manera anticipada, te hago un descuento. Si te retrasas en el plazo, te cobro una multa, pero una multa muy alta. Entonces, así como que voy organizando un poco el tema tributario. Se tienen que eliminar los subsidios directos y las exenciones tributarias. Es decir, si yo estoy subsidiando a las empresas para que importen productos, alimentos, tengo que eliminarlo. Si estoy subsidiando muchas cosas, tengo que eliminar los subsidios. ¿Ok? Esto es importante para que la torta quede rica y quede bien hecha. Bien, con estas medidas se pueden originar un rebrote que es lo que se llama inflación correctiva en el corto plazo. Es decir, cuando yo elimino los subsidios y las exenciones tributarias, pudiera haber un salto y vuelve de nuevo la inflación. Pero esto es a corto plazo. Pero si todo se va realizando de manera correcta, esta inflación correctiva, que es algo temporal, algo puntual, deja de aparecer y bueno, termina desapareciendo, cesando. Finalmente, el siguiente paso, ya estamos a punto de terminar nuestra torta, se debe hacer una reforma monetaria que incluya la introducción de una nueva moneda. Nosotros podemos ver que este punto ya se ha hecho. Se ha hecho una reforma monetaria que incluía la introducción de una nueva moneda, pero vuelvo a repetir como en el caso anterior. Nosotros no podemos hacer una torta metiendo la harina con la leche mezclada directo al horno. O sea, y ya listo, salió algo salió ahí y eso es la torta. No, es un solo paso, necesitamos que sean todos. Y esto ha ocurrido en Venezuela. Muchos de estos pasos se han hecho aquí en Venezuela, pero como se han hecho de manera aislada y no uno detrás del otro, no siguiendo la receta, entonces termina pasando que se pierde esa buena intención, se pierde esa buena política, esa política correcta. A lo mejor es la correcta, pero si no viene acompañada con todas las demás políticas paso a paso,
entonces no se puede cumplir. ¿Ok? Sigamos a nuestra última lámina. Todos estos pasos en este orden ocasionarán un alivio de las restricciones externas. Les recuerdo que en clases anteriores yo dije que, por ejemplo, en el caso de Venezuela, ni el Fondo Monetario Internacional ni el Banco Mundial le estaban prestando dinero a Venezuela. Ni China, ni Rusia, ni Irán, que son sus aliados, ya le siguen prestando dinero a Venezuela. En cambio, si el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional empiezan a ver que Venezuela va siguiendo paso a paso todo lo que hemos mencionado anteriormente, entonces aquí si pudieran decir, bueno, mira, ahora sí podemos hablar. Estoy viendo que se están comportando bien, que están haciendo lo correcto, que están solucionando, entonces ahora sí yo los voy a ayudar. Ahora sí les voy a permitir que puedan pedir un préstamo. Bien, todas estas políticas podrán funcionar dependiendo principalmente de la confianza de las familias. ¿Ok? Lo dije en un principio antes de comenzar la receta y lo estoy diciendo como penúltimo paso para completar nuestra torta. Bien, y finalmente la guinda de la torta, como se dice literalmente, ya cuando tenemos nuestra torta lista, la estabilización se logrará con un cambio de gobierno. Así de simple. Parece difícil todo esto, pero países como Perú lo han hecho y ha tenido resultados excelentes. En la década de los 90, Perú tenía un proceso inflacionario, aplicaron una receta similar a esta y en 60 días se eliminó la inflación. Desde ese momento, ellos han mantenido una política restrictiva y la inflación, salvo con este último periodo presidencial, Perú había mantenido una estabilidad por más de 20 años. Y eso es lo que se busca. Ahora, está lista nuestra torta. ¿Por qué en Venezuela no puede ocurrir esto? ¿Por qué no ha ocurrido esto? ¿Ok? Sencillamente, mire, vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 pasos, 18 pasos. Sencillamente, no lo voy a decir, ustedes lo van a leer. La única razón por la cual el gobierno de Venezuela no aplica esta receta para acabar con la hiperinflación o para acabar definitivamente con la inflación es por el punto 18, por esta guinda de la torta. ¿Ok? No lo voy a decir, quiero que ustedes lo lean. Aquí está. Esta es la verdadera razón por la cual el gobierno de Venezuela no aplica esta receta. Entonces, esa es la solución. Espero que, bueno, esto sirve para análisis, ustedes lo pueden leer, lo pueden analizar, todo lo que aparece aquí. Muchos de estos puntos, de estos 18 puntos, se han hecho de manera aislada o incluso se han hecho 2, se han hecho 3, se han hecho 4, se han hecho 5 al mismo tiempo. Pero la torta no puede salir sin la guinda de la torta. Entonces, sencillamente nuestra torta aquí en Venezuela no va a poder ser, nuestra inflación no va a poder cesar justamente por este último punto. Y ya con esto termina el resumen de la clase de hoy. Espero comentarios, ojalá podamos hablarnos en algún momento. Y bueno, para mí ha sido un verdadero placer haberles explicado el secreto. Muy buenas noches a todos.